Vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy vamos a decodificar las profundidades más oscuras y retorcidas de la película noruega de 2025, La hermanastra fea. Es increíble cómo un cuento de hadas de toda la vida se puede convertir en un espejo tan perturbador de nuestra mente moderna, ¿verdad? Todo lo que vamos a explorar hoy se basa en mi libro, Análisis Junguiano de la película La hermanastra fea de Cenicienta. Así que venga, sin más preámbulos, vamos al lío y empecemos a desentrañar este fascinante laberinto psicológico. Vale, vamos a sumergirnos en esto. Fijaos en esta pedazo de reseña de la revista Variety. Nos dice que el body horror, el terror corporal de la peli, va mucho más allá del propio género. Y es que es literal. La violencia visual aquí no está puesta solo para dar asco o provocar morbo por las buenas. Que va, es una crítica cultural brutal, en el sentido más estricto de la palabra. Toda esa sangre y mutilación que vemos en pantalla es en realidad una metáfora súper potente de un sufrimiento psicológico que compartimos como sociedad. No es solo sangre y vísceras, es una representación cruda de lo que colectivamente estamos dispuestos a mutilar de nosotros mismos solo por alcanzar una supuesta perfección. Para ponernos un poco en contexto con la realidad de la obra, estamos hablando de una película dirigida por Emily Blitzfeld que no ha pasado desapercibida para nada. Ha conseguido un sólido 73% en Rotten Tomatoes y tuvo un estreno espectacular en el Festival de Tribeca de 2025, llevándose el premio del jurado a Mejor Película Internacional. Casi nada. Básicamente, le da la vuelta a la tortilla al cuento clásico y nos sitúa desde la perspectiva de la villana olvidada. Nos demuestra que el verdadero terror no son los elementos mágicos o sobrenaturales, sino tener que mirar a la cara a esos monstruos internos que todos llevamos dentro. Y bueno, para quienes se pregunten quién está al mando de este recorrido analítico, soy Sebastián Appelhans, psicólogo junguiano desde Paraná, Argentina. Llevo ya 20 añazos de experiencia clínica a mis espaldas y mi gran pasión siempre ha sido rebuscar en el cine para encontrar esas herramientas psicológicas para la vida, esas que nacen directamente del inconsciente colectivo y de sus arquetipos universales. En la explicación de hoy vamos a aplicar un marco analítico muy riguroso para interpretar los síntomas que nos escupe la película, tal y como desgrano en el libro. Vamos, que nos ponemos las gafas de analista. Ahora, lo que resulta realmente interesante de esta diapositiva es el concepto de la sombra. A ver, en psicología analítica, la sombra es como el vecino inseparable del ego. Es ese baúl donde metemos todo lo que rechazamos de nosotros mismos, lo que reprimimos o lo que directamente nos da vergüenza mostrar. Y aquí viene lo fuerte. En la historia, Elvira, nuestra protagonista, es la encarnación física de este arquetipo dentro del mundo de Cenicienta. Es literalmente el contenedor de toda la basura emocional que la sociedad del reino se niega a aceptar sobre sí misma. Ella se traga toda la inseguridad, la supuesta fealdad y el dolor de los demás. Si miramos esto, vemos el choque de trenes principal de la historia. A un lado tenemos a Agnes, la futura Cenicienta, que representa la luz aceptada. Es ese ideal inmaculado y perfecto que toda la sociedad exige y aplaude. Pero claro, al otro lado está Elvira, la oscuridad rechazada. Como decía el propio Carl Jung, toda luz proyecta su sombra, todo tiene su opuesto. Agnes y Elvira no son solo dos hermanastras que se llevan mal, representan una mente totalmente dividida. Elvira carga sobre sus hombros con la sombra proyectada de todo el cuento de hadas. Imaginad el peso psicológico asfixiante de existir única y exclusivamente para ser todo aquello que la perfecta Agnes no es. Y aquí es donde entramos en lo más crudo del terror corporal. Las cosas que llega a hacer Elvira son francamente espeluznantes. Hablamos de intentar hacerse una rinoplastia rudimentaria en casa, coserse las pestañas literalmente con aguja e hilo, y, ojito a esto, tragarse el huevo de una tenia para perder peso. Es una locura, pero desde la óptica junguiana no estamos viendo simplemente a alguien que ha perdido la cabeza. ¿Qué va? Estamos presenciando un complejo psicosomático llevado al extremo más absoluto. Cuando la mente ya no da más de sí, cuando no puede procesar el dolor brutal de la exclusión y el vacío, el cuerpo empieza a hablar. El cuerpo es mutilado físicamente porque el alma ya ha sido destrozada por las exigencias brutales de su entorno. Entonces, el punto crucial es entender qué demonios empuja a alguien a hacerse todo esto. Y la respuesta está en la persona, o lo que es lo mismo, la máscara. La persona es nuestro sistema de adaptación social, ese papel o fachada que le presentamos al mundo para encajar. El problema, y el peligro mortal que nos muestra la historia, es cuando nos fusionamos tanto con esa máscara artificial que olvidamos nuestra verdadera naturaleza. Elvira se está destruyendo a sí misma en un intento desesperado por fabricarse una persona que logre encajar en esos cánones de belleza totalmente imposibles que dictan el príncipe y la sociedad entera. Fijaos en esta frase de Jung. Cuanto más reluciente la persona, más oscura la sombra. Da en el clavo totalmente. Cuanto más se esfuerza este reino en mantener una fachada deslumbrante, perfecta, y sin una sola mancha, encarnada en la figura de Agnes, pues más oscura, retorcida y desesperada se vuelve su contraparte, Elvira. En psicología esto se llama enantiodromía. Cuando llevas algo a un extremo tan radical, tiende a convertirse en su opuesto.
Esa obsesión colectiva por una belleza impecable y mágica es, paradójicamente, la fábrica que produce el comportamiento grotesco de la hermanastra. Es imposible que exista una Cenicienta de anuncio sin generar al mismo tiempo a una hermanastra monstruosa. Y justo aquí la obra realiza su crítica más aguda. Los cuentos de hadas clásicos siempre nos venden la misma moto, la salvación externa. Ya sabéis, esperar pacientemente hasta que llegue el príncipe azul al rescate. Pero la película le da la vuelta por completo y nos dice que buscar un salvador fuera es una trampa, una externalización peligrosísima de un trabajo que tiene que hacerse desde dentro. El verdadero sufrimiento nace de proyectar la necesidad de amor y de validación hacia el príncipe, cuando en realidad debería ser algo interno. Como destaco en el análisis original, el verdadero trabajo es la integración psicológica, no quedarse esperando a que la realeza te dé su visto bueno. Y esto ilustra brillantemente el momento de ruptura total en la historia. Llegamos al clímax. Elvira, después de ser humillada delante de todos, toma una decisión desesperada: cortarse los dedos del pie para intentar meterlo a la fuerza en el dichoso zapato de cristal de su hermana. A nivel psicológico, este baño de sangre es tremendo. Representa al ego amputándose a sí mismo, con una violencia inaudita, solo para intentar encajar en un molde colectivo que es rígido y completamente inhumano. Ese zapato de cristal representa todas las expectativas de la sociedad cristalizadas, y la sangre que se derrama es el altísimo precio de intentar forzar nuestra verdadera naturaleza para complacer al mundo exterior. Pero ojo, porque después de tocar fondo de una manera tan salvaje en el clímax, se abre una ventana a la curación real. Y aquí entra en juego un concepto vital, la individuación. Básicamente es el proceso psicológico de llegar a ser quien realmente somos, de forma íntegra y única, abandonando por fin la presión de ser uno más del rebaño. No se trata de alcanzar la perfección, sino la totalidad. Significa integrar esa sombra, arrancar de una vez la máscara artificial y dejar de suplicar la aprobación de los demás. En la película, ese acto tan atroz de la amputación se transforma, de forma muy paradójica, en el punto de inflexión exacto y necesario para que Elvira despierte. Pasemos a la siguiente diapositiva y veamos cómo se construye esto en la recta final. Después del fracaso estrepitoso y el dolor físico inaguantable, pasa algo fascinante. ¿Quién la salva? Pues no, ningún príncipe. La rescata su otra hermana, Alma. Las dos salen huyendo del reino a caballo, dejando atrás la zapatilla ensangrentada y toda la pantomima de la realeza. Y cuidado, que esta huida no debemos leerla como una tragedia o una derrota triste. Todo lo contrario. Es el comienzo, un comienzo doloroso, por supuesto, pero innegablemente triunfante del verdadero camino hacia la libertad. Es el pistoletazo de salida para la individuación, la liberación definitiva de las cadenas de esa persona colectiva. Esta cita de Jung le viene como anillo al dedo a todo el viaje de Elvira. En la neurosis está nuestro mejor enemigo y nuestro mejor amigo. Es el resumen perfecto. Todo ese síntoma patológico, todo ese comportamiento tan destructivo de Elvira funcionó, en realidad, como una alarma de incendios indispensable. Fue un catalizador súper oscuro, sí, pero totalmente vital. Necesitaba llegar a ese nivel de sufrimiento extremo para que todo su sistema psicológico colapsara por completo, haciendo que fuera literalmente imposible seguir viviendo bajo una estructura social tan venenosa. Al final, la misma enfermedad trajo consigo la cura al obligarla a huir y a buscar su identidad auténtica muy lejos del espejismo y las mentiras del palacio. Y nos toca dejar esta reflexión final sobre la mesa. ¿Acaso la sociedad no nos exige constantemente amputar partes de nuestras identidades más auténticas simplemente para poder encajar en nuestro propio zapato de cristal colectivo? Tal vez el terror más genuino no sea la sangre derramada que vemos en la ficción, sino darnos cuenta de cuántas partes vitales de nosotros mismos cercenamos a diario en la vida real para cumplir con moldes que ni siquiera hemos elegido. Recuerda, toda película revela arquetipos del inconsciente colectivo.